Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a presentar una introducción a lo que es el tema de los proyectos de inversión agropecuaria. Para ello, lo primero que vamos a señalar es que se entiende por proyecto, para poder de esta manera identificar y tener conceptualizado el objeto de estudio. Posteriormente vamos a hacer una tipología de los diferentes proyectos que existen, así como presentar las diferentes fases o los ciclos de un proyecto de inversión. Entonces volvamos a la pregunta inicial, ¿qué es un proyecto? Para ello presento diferentes definiciones con la intención de identificar cuáles son los elementos en común en todas estas. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, establece que un proyecto es un conjunto de acciones planificadas que se ejecutarán en un tiempo preestablecido para lograr un resultado específico con la línea de acción que le corresponda. Por su parte, Marcial Córdoba Padilla establece que un proyecto es simplemente una propuesta técnica y económica para solucionar un problema o aprovechar una oportunidad, utilizando recursos de todo tipo, financieros, técnicos, humanos, materiales, mediante la presentación de un documento que contiene, una serie de estudios que permiten ver la viabilidad de esa inversión. Por su parte, autores como Guido y Clements establecen que un proyecto es un esfuerzo por lograr un objetivo específico mediante una serie especial de actividades que están interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos. Finalmente, autores como Murcia y otros señalan que un proyecto es un conjunto de actividades que se desarrollan en forma coherente, lógica, con el propósito de obtener un resultado final como respuesta ya sea a una necesidad que hay que satisfacer o bien a una oportunidad de negocio que hay que aprovechar en un tiempo determinado y mediante la utilización de recursos que ya sabemos que son escasos. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los elementos en común que encontramos en todas estas definiciones? Bueno, uno de ellos es que se está utilizando una serie de instrumentos, una serie de técnicas para poder asignar recursos que son escasos y que son recursos que además tienen un costo alternativo, un costo de oportunidad. Otro elemento en común es que contiene una serie de acciones que están planeadas y que son lógicas y coherentes para producir un bien, un servicio, para satisfacer una necesidad o aprovechar, en este caso, aprovechar una oportunidad de negocio. Otro elemento en común que tienen estas definiciones es que un proyecto pues es una acción planeada para lograr un objetivo determinado. Esos son, digamos, los elementos en común que tienen todas estas propuestas de definición de lo que es un proyecto de inversión. Ustedes mismos pueden utilizar estos elementos y armar su propia definición de lo que es un proyecto. Ahora bien, pasando al tema de las diferentes tipologías de proyectos, vamos a tomar algunas tipologías. Aquí presento esta. Según la finalidad del estudio, se puede obtener la rentabilidad general del proyecto, la rentabilidad del inversionista, que es el que con recursos propios realiza esta decisión de invertir. También ver la capacidad de pago frente a un préstamo bancario, por ejemplo. Y con ello, queda claro que un mismo proyecto puede tener diferentes rentabilidades. Esto lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Ahora bien, según el objeto de la inversión, ¿cuál es el objeto de la inversión? Ya sea se puede invertir para crear un nuevo negocio o para mejorar la eficiencia de un negocio que actualmente esté operando. Es decir, un proyecto de modernización para, digamos, mejorar la eficiencia y por lo tanto con ello mejorar las ganancias de la empresa que está operando. Esto se puede realizar a través de, digamos, diferentes
variables, diferentes acciones, como por ejemplo, conviene o no hacer un outsourcing, es decir, una contratación por fuera, en lugar de producirlo internamente en la compañía. Algunos otros proyectos de modernización implican, por ejemplo, reemplazar maquinaria y equipo que son obsoletos y que nos están dejando un alto costo de producción. Otra alternativa podría ser ampliar el negocio existente con la finalidad de cubrir una demanda no satisfecha, con la finalidad de tener una mayor cobertura e incluso abandonar las instalaciones que no se están utilizando y de esta manera reducir costos de producción. Como ya señalábamos anteriormente, un mismo proyecto puede tener diferentes rentabilidades. Veamos un ejemplo. Suponga que un proyecto requiere una inversión, digamos, de $1,000 y reditúa al año 1,120 en moneda de igual valor a quien lo realice. Sin embargo, el inversionista no dispone de todo el capital y debe endeudarse para implementarlo. Si un banco le presta los recursos faltantes, digamos que le presta $800 a una tasa anual de 8%, al fin de año, deberá devolver el capital más lo que se le cobró de intereses. De esta manera podríamos sacar las diferentes rentabilidades. Una para el proyecto en general, otra para el financiamiento y otra para el flujo del inversionista que ha sacado de su bolsillo para invertir en esta inversión. Para ello vamos a distinguir diferentes momentos, el momento 0 y el momento 1. Vamos a ver estos resultados. En el momento 0 se tiene que desembolsar $1,000 porque el proyecto demanda justamente la inversión de $1,000 y se coloca con signo negativo porque es una salida de dinero que se tiene que hacer. Sin embargo, después de un tiempo, en este caso un año, que vamos a llamar momento 1, el proyecto genera un valor de $1,120. Por lo tanto, la variación fue en este caso de 120, una variación de 120. Si a esos 120 lo dividimos entre los 1,000 que se desembolsaron, nos va a dar una rentabilidad del 12%. Punto 12 que multiplicarlo por 100 nos da el 12%. Veamos ahora el financiamiento. ¿Sí? Esto lo representamos aquí en el momento 0 como una entrada de dinero. Es decir, nos dan el dinero, nos prestan $800. Y por eso lo representamos como una entrada de dinero que va a servir posteriormente para hacer la inversión. Después, en el momento 1, pasando un año, hay que devolver tanto el capital como los intereses, que en este caso hay que pagar 864, no solamente el capital, sino los intereses a lo largo de ese año. Por lo tanto, lo representamos con un signo de menos para indicar que, fue un desembolso que se tuvo que hacer al corte del año. ¿Cuál es la variación? En este caso la variación es de 64. Si nosotros dividimos esos 64 entre los 800, nos va a dar una rentabilidad de financiamiento de 8% para el que presta el dinero. Ahora bien, para el inversor, el flujo del inversionista. El problema nos señala claramente que el inversor debe desembolsar recursos propios. Como no tiene todo, solamente desembolsa una parte con recursos propios, que son 200. Esto lo reflejamos con una salida, $200 que invierte en el momento 0. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en el momento 1? ¿Sí? El negocio dio un valor de 1,120 al finalizar el año. Si nosotros descontamos lo que hay que pagar de capital e intereses que nos prestaron al inicio en el momento 0, pues nos quedará un remanente de 256, que es esto que está aquí planteado. Ese es el remanente. Entonces, ¿cuál fue la variación? El inversor sacó de su bolsillo $200 y al momento 1
pasando un año obtuvo 256. Por lo tanto, la variación fue de $56. Si nosotros dividimos esos 56 entre 200 y lo multiplicamos por 100, nos va a dar una rentabilidad del 28%. De esta manera podemos observar cómo un mismo proyecto puede tener diferentes rentabilidades. Esto omitiendo otro tipo de efectos, por ejemplo, cuál es el efecto fiscal de contratar un préstamo, que obviamente reduce la utilidad. Bueno, esto sin considerar esos efectos. Por el momento, concéntrese únicamente en estas variables que estamos poniendo, con la finalidad de ilustrar lo que estamos planteando. Ahora suponga que el flujo de caja del proyecto ya no es de $1,120, ahora es de 1,130. ¿Cómo afectará este cambio a las diferentes rentabilidades del proyecto? Es obvio que al aumentar, en este caso el valor final del proyecto, pues la rentabilidad se va a ir para arriba. Pero ¿en cuánto? ¿Y será en todos los casos? Entonces, bueno, esto lo dejamos como actividad para que el estudiante pueda calcular. ¿Sí? Lo único que es necesario señalar es que, bueno, va a haber un incremento, ¿sí?, en la rentabilidad general del proyecto, obviamente, porque en lugar de obtener aquí 1,120, aquí va a ser 1,130 dólares, y la tasa de rentabilidad pues va a ser evidentemente mayor. Lo mismo va a pasar con el flujo del inversionista, pero para sacar esto primero tenemos que sacar el financiamiento. El financiamiento no va a variar, me prestan la misma cantidad, los $800, a la misma tasa, entonces va a ser igual la tasa. Pero ¿qué sucede con el flujo del inversor? Ahora la diferencia entre estos dos va a ser mayor, por lo tanto la rentabilidad del inversor, es decir, la rentabilidad de los recursos propios fue mayor. Vayamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante estudiar proyectos de inversión? ¿Sí? Y aquí quise sacar una cita de este autor, de apellido Zapak, que dice: tan importante como tener recursos para hacer cosas es poder asignarlos de manera racional. Me parece una cita que contesta muy bien la pregunta que nos estamos planteando. Entonces, se requiere estudiar proyectos para asignar de forma óptima recursos que sabemos que son escasos, recursos materiales, humanos, financieros, etc. Se requiere crear proyectos, elaborar proyectos para crear valor a la compañía, para mantener el valor de la empresa. Se requiere para para proveer insumos informativos que permitan una toma de decisiones adecuadas de inversión. De esta manera podemos tomar decisiones respecto a ampliar el negocio actual, abrir uno nuevo, reemplazar maquinaria, modernizarla, etc. Para eso se requiere estudiar proyectos de inversión. Los proyectos comienzan con una idea relativa, digamos, a producir un determinado producto, bien o servicio, para satisfacer una necesidad humana. De allí nos preguntamos, bueno, ¿será viable? ¿Tendrá éxito esa propuesta que se está planteando? ¿Se podrá vender ese producto en el mercado? Bueno, para ello se requiere una serie de estudios. Una serie de estudios que a través de esta metodología que vamos a ir a presentar se puede dar respuesta a esa pregunta. Si todo sale bien, como esperamos, se comienza a ofrecer esos productos generados a la comunidad. En ese momento, desde luego, ya está en operación el proyecto, aun cuando tenga éxito, bueno, es necesario evaluar su funcionamiento a lo largo de la vida de todo el proyecto, desde el inicio, incluso ya cuando haya terminado, ya cuando esté en operación, bueno, hay que darle un seguimiento, hay que evaluar los resultados, incluso ajustar lo que haya que ajustar para mejorar la eficiencia con la que opera actualmente el proyecto. Es decir, la asignación, la evaluación se realiza de manera permanente a lo largo de todo el proyecto y nos permite hacer ajustes que mejoren la eficiencia con la que se operan los recursos.
El proyecto, como vamos a ver, nos permite establecer por una parte la situación sin proyecto, es decir, proyectar qué sucedería si no se hace el proyecto y qué sucedería si se realiza el proyecto. Es decir, una situación sin proyecto y una situación con proyecto. También nos permite establecer objetivos concretos para establecer acciones concretas. Por otra parte, también un proyecto permite establecer un periodo de tiempo definido y acotado, ¿sí? El proyecto no se hace o no tiene una duración, una fecha de caducidad. Entonces, es importante tener claro las fechas en las que se van a programar las actividades, que es el siguiente punto. Permite establecer un conjunto de actividades que se requieren para alcanzar un objetivo, para alcanzar un resultado. Es decir, el cronograma con toda la programación de actividades necesarias para producir ese bien, para producir ese servicio requerido en el mercado. Y desde luego permite también estimar cuáles son los requerimientos de recursos, de costos del proyecto que se van a necesitar. Los estudios involucran obtener la viabilidad de realizar o no un proyecto. Y existen, como vamos a ver, diferentes tipos de viabilidades. Viabilidad técnica, viabilidad legal, etc. La viabilidad, el estudio de viabilidad técnica, grosso modo, hace referencia a, bueno, ¿hay las condiciones materiales para llevar a cabo un proyecto? ¿Hay la capacidad técnica de hacerlo? Supongamos un ejemplo. Supongamos que la empresa está pensando en ampliar su capacidad productiva. Y al hacerlo, bueno, requiere un consumo de energía eléctrica más elevado. La pregunta es, ¿los generadores de energía tienen esa capacidad para soportar esa carga eléctrica? Si no la tiene, evidentemente no hay la capacidad, las condiciones materiales para llevarlo a cabo. O si el proyecto requiere el consumo de más agua y está localizado en una zona en donde continuamente se va el agua, entonces no hay condiciones materiales para llevar a cabo esa ampliación. También hay que analizar digamos, la viabilidad legal de hacer una determinada acción programada en el proyecto. Supongamos que se pretende ampliar la capacidad productiva de la empresa construyendo, digamos, un piso arriba de la planta productiva. Hay que ver, por ejemplo, los permisos. Existen restricciones legales que nos impidan construir un piso más al que ya tenemos, es decir, las normas digamos, las normas de construcción. Existen trabas legales para su implementación, entre otras. El estudio de viabilidad económica hace referencia a una pregunta básica. ¿Los beneficios superan a los costos? ¿Es rentable el proyecto? Por su parte, los estudios de gestión, los estudios administrativos hacen referencia a si hay las capacidades gerenciales internas en la empresa para implementar el proyecto y administrar eficientemente los recursos, o hay que contratar, hay que reclutar personal con ese tipo de habilidades gerenciales. Y desde luego también se hacen estudios de viabilidad ambiental con la finalidad de conocer cuál es el impacto que tendrá el proyecto sobre su ambiente. ¿Sí? Abarca esta viabilidad, se incluye de alguna manera en la económica, dado que ahí se establece, bueno, cuál es el costo de minimizar el impacto ambiental del proyecto. El ciclo de vida, esto lo vamos a ir ahondando en futuras presentaciones, pero en términos generales el ciclo de vida abarca desde la preinversión, la inversión, la operación y la evaluación. En la preinversión empezamos con lo que es la idea del proyecto. Sigue el estudio perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Todos estos estudios hacen uso de información
primaria, de información secundaria, y en todos ellos se presentan una serie de, digamos, se presenta un análisis de estudio de mercado, se presenta un análisis de estudio técnico, se presenta un análisis de estudio organizacional, un análisis financiero. Pero ¿cuál es la diferencia? Estriba la diferencia no solamente en el costo, sino en el nivel de profundidad con el que se hace. Es decir, el nivel más básico es el nivel idea. Si hay dudas respecto a algún aspecto, bueno, se hace el estudio perfil. Si dado el monto de la inversión todavía hay incertidumbres en algún área del proyecto y requiere hacer estudios más exhaustivos, más profundos, bueno, recurriríamos al estudio de prefactibilidad. Y si, digamos, todavía quedan cabos sueltos, entonces esto nos llevaría a un estudio más acabado, que es el estudio de factibilidad. Una vez que se acepta, bueno, una vez que se hace estos estudios, se toma una decisión. Se acepta, se rechaza o se toma la decisión de invertir. Si se toma la inversión de invertir, es decir, ya se está ejecutando, ya se está adquiriendo la maquinaria, el equipo local necesario para su implementación. Y ya una vez puesto en operación, se genera el producto o servicio que va a ofrecer el proyecto, se ve la necesidad de ampliar el negocio, de ampliar la cobertura, de renovar o reemplazar equipo, y en la evaluación, bueno, se hace un análisis de cuáles han sido los efectos del proyecto. Como ya señalábamos, en los estudios de preinversión, esto de idea hasta factibilidad, se hacen los mismos estudios, pero difieren en la calidad y en la cantidad de la información. De esta manera, estos estudios nos dan una idea para tomar decisiones, ¿sí? Para aceptar el proyecto, para posponerlo o para aceptarlo. Esto se ilustra con este esquema, ¿sí? En la evaluación ex ante, es decir, antes de invertir un peso, se tiene que hacer una evaluación ex ante para ver si convendría o no invertir. ¿Sí? Surge desde aquí, desde la idea de inversión, en donde, bueno, se lleva a cabo un estudio más fino, más amplio, que es el estudio perfil, el perfil del proyecto, y de aquí tenemos un primer criterio. Tenemos insumos informativos para decidir es viable o no invertir en ese proyecto. Si no, pues se rechaza o se puede llegar a aplazar. Si es conveniente, se puede llevar otro estudio más profundo, que es el de prefactibilidad. Nuevamente nos preguntamos, ¿es conveniente, es viable realizar el proyecto? Si es así, bueno, podemos seguir con el estudio de factibilidad. Y en el estudio de factibilidad, bueno, se aceptan los estudios por parte del comité de inversionistas o se rechaza o se aplaza el proyecto. Una vez que se acepta, bueno, ya se está en la etapa de la inversión, en la etapa de la ejecución, después en la etapa de operación, que es cuando ya se está generando un bien o un servicio que va a satisfacer una necesidad, que va a aprovechar una oportunidad, y es aquí cuando se hace la evaluación ex post. Una vez que ya está en operación, que ya lleva un tiempo el proyecto, bueno, ya se generaron unos resultados que nos permiten evaluar cuál ha sido el impacto del proyecto de inversión. Espero que este video les haya sido de utilidad. Ahondaremos más en los siguientes videos.